¿Cómo están todos ustedes? Y bienvenidos al primer capítulo oficial de marzo de este nuevo año hábil 2023 de Mirada Política. Obviamente, cortos de tema no nos vamos a quedar porque no solo fue un super lunes, sino que anticipamos un super año. Entre proceso constitucional, un cambio de gabinete inminente, el primer año del presidente Gabriel Boric en la moneda, reformas importantísimas y bueno, la contingencia del día a día, tenemos para hablar muchísimas horas, pero solamente tenemos unos minutos para tratar de abordar lo más importante con nuestra invitada, María José Naudón, abogada, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. María José, bienvenida a Mirada Política, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues efectivamente tenemos un súper año, así que empecemos. Empecemos y partamos quizás por lo más reciente, la instalación del nuevo proceso constitucional. Vimos ayer una ceremonia muy distinta a la que vimos en su momento con la convención. Partamos por ahí, María José, ¿qué le pareció esta instalación? Mira, a mí la instalación me pareció desde todo punto de vista una instalación buena, o sea, yo la evaluaría bien. Y creo que desde todo punto de vista, o sea, cuando digo desde la parte estética, o sea, había ahí una sobriedad, una seriedad, que me parece que tiene un correlato con la importancia del proceso que comienza, pero también creo que los distintos hitos que se marcaron ayer, la elección de la presidenta, el vicepresidente, las subcomisiones, el discurso de la presidenta de la comisión de expertos, creo que va en la sintonía del respeto, de la sobriedad, como decía, pero sobre todo del servicio, del equilibrio y de intentar hacer de este proceso como con conciencia de la oportunidad única que es. A mí realmente creo que había ahí una conciencia de oportunidad, efectivamente, que yo creo que es importantísima, porque comienza un segundo proceso, digamos, constituyente que no puede fallar. Entonces, lo que me pareció ayer era que desde la puesta en escena hasta lo que se dijo, lo que se expresa, da cuenta de esa responsabilidad. Fue un hito el que se eligiera por unanimidad la mesa directiva, Verónica Undurraga en la presidencia, Sebastián Soto en la vicepresidencia. Esa señal, ¿cómo la interpreta usted? A mí me parece una buenísima señal porque es una señalidad una señal de equilibrio. Y yo creo que si hay algo que faltó al proceso constituyente anterior fue justamente eso, o sea, los equilibrios. Esto, además, insisto, creo que el discurso de Verónica Undurraga daba en el centro, es decir, ella reconoce, y creo que hay un punto importante, que la diversidad que existe entre los expertos, pero también la posibilidad de llegar a acuerdos y si no se puede, decía ella, bueno, vincularse, digamos, con respeto y entendiendo que todos ellos están ahí al servicio de la ciudadanía, no al servicio de sí mismos. Y creo que ella también apunta a un aspecto, digamos, muy importante y que tiene que ver con la necesidad que este proyecto tiene, este proceso tiene, de vincularse con la ciudadanía. Nosotros partimos, ¿no es cierto?, el proceso anterior con un proceso que era muy cercano a la ciudadanía, que emergía de alguna manera de la ciudadanía, y hoy día el desafío es justamente ese, digamos, cómo hacemos de este proceso que nace en un momento distinto, en circunstancias distintas, digamos, ex post a un proceso fallido, ¿cómo hacemos que la ciudadanía lo considere también suyo y en definitiva lo haga suyo en el plebiscito de salida? Y creo que esa conciencia que mostró ella de que, en cierto sentido, el verdadero proceso se hace en la elección de convencionales y la responsabilidad que eso significa es también un elemento a destacar. Es interesante eso porque por un lado está la conciencia de que se necesita el interés ciudadano, pero por otro lado en las encuestas vemos los hechos, que es que la ciudadanía pone este proceso entre las últimas de sus preocupaciones, muchos no quieren escuchar más hablar ni de convencionales, ni de constitución, ni de iniciativas populares de ley, nada de esto. Entonces, ¿cuán cuesta arriba va a ser el que efectivamente las personas estén siguiendo lo que está allí ocurriendo, no solo ahora con el Consejo de Expertos, sino que también con el Consejo Constitucional, y no termine esto por mermar o la legitimidad o el interés ciudadano de ir a votar? Claro, tenemos voto obligatorio, todos van a tener que ir, pero ¿qué pasa si la ciudadanía no se motiva, María José? Mira, yo creo que distinguiría la discusión de este punto en varios niveles. En un nivel, yo creo que efectivamente hay un cansancio ciudadano, eso es innegable, pero la afirmación de que el proceso constituyente no le importa a la ciudadanía, yo creo que es relativa.
porque el proceso constituyente, entre otras cosas, tiene a cargo, por ejemplo, ¿no es cierto?, eventualmente definir de alguna forma, digo eventualmente no porque es una de las bases, pero la forma que esto, digamos, se concrete, el Estado social y democrático de derecho, y eso es un hito para nuestro país y es un hito para la ciudadanía. Entonces, en cierto sentido, esa lejanía es una lejanía discursiva, pero cuando la ciudadanía lo que pide son cambios sociales importantes, de alguna manera está pidiendo este proceso constituyente o esta reforma a la Constitución en otro lugar o desde otro lugar. Por tanto, yo moderaría esa afirmación primero. Segundo, creo que efectivamente el desafío de la legitimidad es un desafío muy profundo en este proceso constituyente. Y es profundo, diría yo, desde dos lugares. Primero, en su vinculación con la ciudadanía. Es decir, no me parece a mí importante que hoy día no haya una efervescencia constitucional. Casi me parece esta afirmación, yo siempre digo que puede ser un poco políticamente correcta, pero casi me parece que la sobriedad del momento colabora con el proceso constituyente. Eso no tiene que ver con que no sea muy importante vincular a la ciudadanía con el proceso constituyente, que son dos cosas distintas. Hoy día vimos que se constituyó la Secretaría de Participación Ciudadana, ¿no es cierto?, hace muy poquito. Esa secretaría justamente va a velar a partir de las universidades por la incorporación de la ciudadanía por su participación, pero yo ahí haría un punto, porque yo creo que a la ciudadanía le interesa participar, en cierto sentido, le interesa ser oída, pero ojo, el proceso constituyente anterior tuvo mucha participación ciudadana y el reclamo es que esa participación ciudadana no tuvo una concreción en el proceso constituyente. Entonces, a mí me parece que el desafío no es solo abrir canales para hablar, no es solo oír, sino que también es dar cuenta de que se ha oído aquello que el pueblo de Chile requiere. Y eso que el pueblo de Chile parece requerir, el 4 de septiembre al menos, con mucha fuerza, era muy distinto al proceso anterior. Entonces yo creo que aquí hay un tema importante. Y el otro tema importante de la legitimidad creo que viene también desde el proceso mismo. Es decir, aquí van a entrar actores que declaradamente están en contra de este proceso constitucional y por la otra punta hay actores a los que este proceso constitucional les parece en cierto sentido demasiado acotado, demasiado limitado. Entonces creo que también es importante que este proceso se conduzca de modo que en 5 años más, por ejemplo, no se ponga en duda la legitimidad del proceso que hoy día estamos continuando. Y entonces creo que hay una responsabilidad hacia la ciudadanía, pero también una hacia adentro, hacia los partidos políticos y hacia la responsabilidad de cada uno de los actores para que efectivamente este proceso termine legitimado ciudadanamente, políticamente y en definitiva permita, ¿no es cierto?, la proyección temporal que requiere una constitución como la que estamos intentando construir. Respecto al tema de la participación ciudadana, y así como está al menos pensado y armado lo de la Secretaría, ¿cree que están las condiciones dadas para que efectivamente lo que la ciudadanía pueda proponer o decir tenga un eco real en el trabajo del proceso? Es que yo creo que puede ser, si la respuesta a tu pregunta puede ser sí o no, porque la vez anterior estaban todos los canales abiertos, hubo mucha participación, insisto, y esa participación en cierto sentido fue frustrada, sobre todo la que tenía que ver con las iniciativas populares de norma. Claro, o sea, Entonces, vimos cómo las que más votos tenían no fueron quedaron oídas. ahí, ¿no? Sí. Exacto, entonces yo creo que los canales están para transmitir mensajes, pero el procesamiento de esos mensajes es una dimensión distinta. Y ese procesamiento de los mensajes tiene que ser recogido por los convencionales en su minuto, que van a tener que revisar este proyecto, ¿no es cierto?, que a su vez los expertos, esperamos también, hayan considerado justamente cuáles son esas peticiones que, ojo, no son tan claras en cierto sentido, pero en algunos otros aspectos sí lo son, y por lo tanto haya un proyecto que esté en sintonía con la ciudadanía. Y esa sintonía obviamente favorece la participación, favorece la legitimidad y sobre todo favorece su proyección en el tiempo, que es la vocación que tiene una constitución. María José, antes de hablar de la campaña, los consejeros y lo que va a venir después, con los que antes llamábamos convencionales, ahora consejeros constitucionales, respecto al trabajo del comité experto, ha habido una especie de debate incipiente de que el plazo de los 3 meses y los días que tienen para ir presentando normas en cada uno de los capítulos que se definan no es suficiente, que van a quedar cortos. ¿Cómo le gusta?
A ver, 3 meses es un tiempo objetivamente corto, nadie podría decir que es un tiempo largo, digamos. Pero creo que también este proceso constituyente es heredero del proceso anterior. Entonces, tampoco es posible extender, digamos, los plazos o los tiempos más allá de lo que se ha acotado en este momento. Por otra parte, el proceso constituyente tiene algunos antecedentes, tiene como antecedente, y lo decía la misma presidenta, la Constitución del 25, la Constitución vigente, el proyecto Bachelet, el proyecto anterior. Por lo tanto, si bien el proceso es nuevo, hay insumos respecto de los cuales ya hay estudios, contenidos, discusiones, y yo creo que la sensación con la que yo me quedo es que es un grupo de personas no solamente expertas, sino que con mucha conciencia de responsabilidad. Y creo que van a trabajar mucho, muy bien, van a usar muy bien los insumos, y aunque el tiempo efectivamente sea poco, yo lo que espero es que efectivamente el insumo que salga de eso sea suficiente para que después una revisión, digamos, del Consejo Constituyente pueda efectivamente dar un buen resultado, que la ciudadanía lo reconozca como propio, digamos, y en una votación bien decisiva. Bueno, hoy día, de hecho, en entrevista con nosotros, el senador Iván Flores de la DC nos decía, ojalá los que resulten electos para el Consejo tengan este ánimo republicano que vimos de los expertos ayer y mantengan esta línea. Y ahí la gran pregunta que uno se hace es cómo se puede cuidar que esto continúe así cuando empiecen a entrar estos nuevos actores. Mira, yo creo que aquí obviamente todos los procesos tienen riesgo, ¿verdad? Y todos los procesos son herederos en cierto sentido de unos contextos. A mí me hace mucha fuerza el sentido de responsabilidad, entendiendo ese sentido de responsabilidad como de una oportunidad única, o sea, no hay otra. O sea, si este proceso falla, no hay más. Yo creo que eso hace un peso muy importante dentro de las personas o los consejeros, digamos, que vayan a ser electos. Ahora, eso no significa que en esa elección existan ciertos riesgos. Yo lo vería de esta manera. Si lo vemos respecto a yo elegiría 5 de alguna manera como sectores respecto de los cuales uno podría elegir, ¿verdad? A ver. Ahí, dentro de la derecha, hay una derecha dura, ¿no es cierto?, que ha manifestado su rechazo al proceso constituyente, vamos a decir republicano, ¿no es cierto? Otra derecha, que es una derecha dialogante, que más bien se ha hecho, o sea, no más bien, sino que se ha hecho parte del proceso constituyente, sacrificando incluso, o en cierto sentido, estableciendo ciertas tensiones respecto de sus propios votantes. Ahí tenemos un grupo. En la izquierda yo diría que también podemos distinguir. Podemos distinguir entre una izquierda más bien socialdemócrata, digamos que a pesar de que parte de ella estuvo, digamos, a favor del apruebo, pero siempre era un apruebo con reforma, un apruebo que hacía conciencia de las dificultades o de los fallos del proceso que se presentaba, y por el contrario también una izquierda más radical que claramente está en contra de este proceso porque lo considera un proceso que está amarrado, ¿verdad? Y que muy probablemente no va a estar a favor del insumo que se genere. A eso tenemos que sumarle el partido de la gente, que no está muy claro, ¿verdad?, hacia dónde va a ir. Entonces, si a mí me preguntas cuáles son los riesgos, yo creo que los riesgos vienen por los bordes y vienen de los dos lados, o sea, se topan en cierto sentido, ¿verdad? Por la izquierda más radical y por la derecha más radical. ¿Y dónde está la fuerza del proceso? Justamente está en esta derecha más dialogante, junto a esta izquierda, podríamos decir, más socialdemócrata, que tienen la tarea muy difícil, digamos, de evitar, en cierto sentido, esta vociferancia o no entrar, digamos, en ese juego vociferante que muy probablemente venga desde los contornos. Ahora, yo creo que hay una cosa muy importante que la misma presidenta de la Comisión de Expertas señaló ayer, y que es la responsabilidad ciudadana para votar, al momento de votar. O sea, es importante que la ciudadanía haga su primer gesto de vinculación respecto de esta elección de los convencionales. Hay que saber si esos convencionales están a favor de este proceso, cuáles son sus planteamientos, y a partir de eso elegir. O sea, mientras mejores consejeros tengamos, obviamente mejor va a ser el trabajo y mejor el resultado. Es súper curioso, pues, por no ocupar otro adjetivo, ver la cantidad de candidatos que hay para el Consejo y distinguir que solamente 3 independientes, todos los otros están en bloques de partidos. ¿Qué opina de eso? Es que además acá, es que una vez más, este proceso es heredero de un proceso anterior donde, recordémoslo, se modificaron las leyes electorales y se produjeron distorsiones, a juicio mío, que fueron muy importantes, entre ellas la de los independientes.
Entonces, este proceso es un proceso imposible de no entenderlo relacionado con el otro. Entonces aquí, obviamente, yo creo que uno de los beneficios del proceso se desarrolla adecuadamente digamos, se desenvuelve de una buena forma, es que puede haber justamente un fortalecimiento de los partidos y de la democracia, que es el punto crítico de la democracia hoy día en Chile. Hoy día en Chile tenemos un sistema bloqueado, un sistema democrático en crisis, que tiene que ver quizás con el elemento más importante, al juicio mío, del trabajo constituyente, que es el sistema político, y ese sistema político requiere un fortalecimiento de los partidos. Aquí creo yo que hay una oportunidad que se puede aprovechar o que como siempre se puede desaprovechar, ¿verdad? Y esa conciencia, insisto yo, creo que debe ser la guía junto con la responsabilidad, la sobriedad, el respeto, el republicanismo, que vimos al menos en el inicio y que esperamos sea un continuo, digamos, durante el ejercicio del proceso constituyente. Mencionaba las distintas fuerzas políticas que uno puede distinguir entre los que son candidatos al Consejo. A nivel general, no solo por el tema del Consejo, sino que la posición que ha habido hasta ahora en la izquierda, e insisto en que en general en la izquierda, María José, ¿ha visto usted un cambio en la postura, en la posición que tenía ese mismo sector en el proceso anterior? Mira, es que esa pregunta es una pregunta que es una pregunta amplia, y uno también podría hacerlo respecto del cambio de gabinete, ¿verdad? O sea, es la misma pregunta en definitiva. Y esa pregunta tengo una cierta suspicacia, te diría yo. Mira, yo creo que efectivamente el gobierno ha dado algunos pasos para entender que es un gobierno que se acerca más al centro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ha dado otros pasos donde uno podría hacer una interpretación contraria. Pienso en los indultos, por ejemplo, cuya polémica acaba de encenderse nuevamente respecto de si se hacen públicos o no, ¿no es cierto?, los antecedentes respecto de algunos de los indultados. Entonces, yo quiero interpretar, ¿verdad?, las palabras de la ministra Toá cuando dice que hay que renovar el nuevo trato, o las palabras, ¿no es cierto?, de Natalia Piglientini cuando dice que las circunstancias en que se renovaría este gabinete, y podríamos pensarlo respecto del proceso que se desenvuelve, este proceso constituyente, son radicalmente distintas, y cuyos cimientos, creo que la expresión era así, decía Natalia Piglientini, los cimientos sobre los que se iba a construir este proyecto no cuajaron o ya no están, digamos. Uno podría pensar, ¿verdad?, que eso se referiría más bien hacia un giro hacia un socialismo democrático más de centro. Ahora, yo creo que esa contradicción, que es una contradicción de la izquierda más, digamos, más extrema, es una contradicción que tiene la izquierda y el presidente en sí mismo, y que es una contradicción difícil de resolver. Y es difícil de resolver no solo por un problema de identidad, o sea, por un problema identitario, o sea, si se pierde esa identidad, en cierto sentido se desfigura la alianza, ¿no es cierto?, del Frente Amplio y Apruebo Dignidad, sino que también tiene que ver con un costo electoral, es decir, si se desfigura demasiado, entonces sus votantes también se desvinculan de aquello que votaron. Entonces, a la pregunta que tú me hacías, yo creo que hay una parte de la izquierda que efectivamente entiende o entendió que el proceso constituyente y el resultado del 4 de septiembre, por su elocuencia, requiere un reajuste del trato, del nuevo trato, como decía el ministro Toa, pero también creo que hay una parte de esa alianza de gobierno que no está de acuerdo con eso y que va a ejercer un peso o un tirón respecto de esa posibilidad de acercarse hacia el centro. Bueno, de hecho, antes de que se definiera el tema de las listas, se habló siempre de las dos almas, pero después con la definición de que el PPD y el PS fueran por separado, el PS quedara con Apruebo Dignidad y el PPD con los otros partidos de la centroizquierda, fue una manera de hacerlo carne, de constatar una realidad que hasta ese momento solamente lo decían los analistas y era un poco lo que uno podía interpretar también de lo que sucedía. ¿Cómo vio esa, más que cómo vio, María José, qué análisis hace de que hoy en día tengamos al PS con la coalición dura del gobierno y a los otros partidos por el otro lado? Mira, es que yo creo que aquí tenemos un gobierno que es una alianza, dos coaliciones y tres almas. Entonces, cuando uno intenta, digamos, entender esa trama, uno podría pensar que, si uno, usando una metáfora, diría, aquí hay un bordado que es socialdemócrata, pero la trama por debajo es de una izquierda bastante más radical. Y eso, digamos,
es indudable. Entonces, cuando se produce esta separación de las listas, uno podría hacer una doble lectura. Uno podría hacer una lectura más electoral, que tiene que ver con ampliar la capacidad, ¿no es cierto?, de elección de convencionales, digamos, del sector. Entonces uno dice, claro, vamos dos listas, hay más nombres, podríamos obtener mejores resultados, esa es una lectura. Pero yo creo que la lectura también tiene que ver con cómo se identifican los unos con los otros, cuánta sintonía ideológica tienen unos con los otros. Y a mí me parece una medida arriesgada, pero correcta, la que toma el PPD al separarse, digamos, del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad. Creo que hay una diferencia entre esta izquierda y esa izquierda. Y digamos, resguardo de la propia identidad, me parece a mí que es un valor que puede tener un costo electoral a corto plazo, pero que en definitiva a largo plazo puede resultar muy, digamos, con una retribución muy grande. En cierto sentido, es lo mismo que hizo la derecha Chile Vamos respecto de republicanos, ¿verdad? O sea, cuando gana el 4 de septiembre abrumadoramente el rechazo, la derecha consecuente Chile Vamos es consecuente con su promesa, continúa con el proceso constituyente, aún contra muchos de sus electores. Y lo hace pensando en el largo plazo, no en el corto plazo. Yo creo que esta definición en el lado de la izquierda tiene la misma vocación, una vocación de largo plazo y no de corto plazo, o de plazo electoral, podríamos decir. En 9 domingos vamos a votar por estos consejeros y aunque ahora, claro, decir 9 domingos son más de 2 meses, parece harto, pero para una campaña esto no es nada. ¿Cómo anticipa que va a ser esta campaña? Mira, yo creo que es una campaña difícil, son territorios muy grandes, o sea, son circunscripciones enormes, y si uno se fija, hay dos tipos de candidatos. O tres tipos de candidatos, diríamos. Hay unos candidatos que son nombres conocidos, que yo creo que están jugados justamente a eso, o sea, a vincularse rápidamente con los electores o con los votantes a partir de una tradición política. Pero también tenemos unos electores que son nuevos, que de alguna manera están entrando en esta arena, digamos, política. Y ahí la pregunta sería, ¿no es cierto?, si los votantes o los electores vamos a votar más bien por nombres o vamos a votar más bien por proyectos políticos. Y yo creo que va a ser una mixtura de los dos. Justamente esa división entre los 5 sectores que yo te digo, yo creo que se va a definir primero por sectores políticos. O sea, si yo estoy de acuerdo con un proceso constituyente, soy de derecha, por ejemplo, no es razonable que vote por un candidato republicano que ha declarado a todas luces que no está de acuerdo con el proceso constituyente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de proyectos. Por el contrario, si yo soy más bien de izquierda, socialdemócrata, sería, digamos, un poco contradictorio votar por alguien que esté de acuerdo, que estuvo de acuerdo, quizás por una constitución más radical, ¿verdad? Entonces, creo que la primera definición es por proyecto. Y una vez que estemos dentro de los proyectos, yo creo que ahí sí operan los nombres, y hay nombres que son más conocidos, nombres que tienen un cierto vínculo con la ciudadanía, y que pueden, obviamente, en un espacio de tiempo muy corto y en territorios muy grandes, jugar a favor justamente ese conocimiento, digamos, que ya traen encima para lograr, digamos, un éxito en las elecciones. Paralelamente a este inicio del segundo proceso, de este nuevo proceso, estamos viviendo muchas otras cosas. Yo lo decía al comienzo, María José, esta semana se hablaba mucho del superlunes, pero parece super marzo porque hay tanta cosa en el Congreso, en la misma moneda. Por ejemplo, se espera un cambio de gabinete. Algunos decían que iba a ser antes, otros después. Aparentemente esto va sí o sí. Y la pregunta es, ¿quiénes salen, quiénes entran? Todo indica que los mayores cambios van a estar en las subsecretarías, pero de todas formas habría cambios ministeriales. ¿Cómo ve el momento del gobierno ahora, en este inicio de marzo? Mira, yo creo que respecto al cambio de gabinete, habría que mirarlo en tres niveles, como hacer una definición en tres niveles. Lo primero creo que es el nivel de la gestión. El mismo presidente lo dijo ayer y dijo los cambios de gabinete no son para satisfacer los partidos políticos, sino que son para hacer más eficiente la gestión hacia el país. Entonces, lo primero creo que este es el año que el gobierno tiene para los resultados. Si el gobierno no tiene resultados este año, se complica muchísimo lo que viene hacia adelante, las elecciones y en general el tránsito del gobierno en los años que les quedan. ¿Qué significa eso? Significa que hay que fortalecer las agendas sectoriales. Y esas agendas sectoriales parten por, a lo mejor, algunos ajustes en ministerios que puede ser relaciones exteriores, desarrollo social, salud, educación, etcétera, donde se podría fortalecer eso. Segundo, creo que el cambio de gabinete tiene que ver con un equilibrio o reequilibrio del poder, cosa que tiene
toda la lógica del mundo cuando las circunstancias en las que se inicia el gobierno son hoy día radicalmente diferentes y esa radicalidad está dada por el 4 de septiembre. Por lo tanto, parece lógico que haya un reequilibrio del poder. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la foto del primer gabinete, ¿verdad? Ese era un gabinete de los ganadores, obviamente, pero era un gabinete donde se potenció en toda esa puesta de escena lo simbólico. Era el inicio de una nueva era. Hoy día, si nosotros pensamos en cómo debiera ser la foto de este gabinete, es muy distinta. Es una foto de los perdedores, es decir, aquí hay un gobierno que perdió el 4 de septiembre fuertemente, y es una foto ya no de lo simbólico, sino que del realismo, es decir, cómo mejoramos la gestión para obtener mejores resultados. Pero a mí lo que más, creo que la tercera cosa más importante, tiene que ver con cómo ese gabinete resuelve esa contradicción que ha tenido el gobierno del presidente Boric permanentemente. O sea, que va hacia el centro, como te decía antes, pero luego retrocede. Y a pesar de que luego vuelve a ir hacia el centro, yo creo que hay un tirón en la alianza de gobierno que se puede expresar como un nuevo trato o como un nuevo tiempo, como lo dijo la ministra Toá, en el análisis de quiénes entran y quiénes salen. Y de todas formas, ahí, y en línea con lo que menciona, aquí hay en los cambios un sentido de realidad, de mejorar la gestión, pero el cambio de gabinete anterior lo vimos después del rechazo. Entonces, ¿por dónde debería ir ahora? Si ese sentido de realidad después del resultado ya se hizo, entonces, los cambios ahora, ¿qué deberían representar? Yo creo que el cambio, el otro cambio fue un cambio, un ejercicio de realidad política, ¿verdad? Este tendría que ser un ejercicio de realidad política, pero también de realidad en la gestión. O sea, aquí hay gestiones que están fallando, hay tensiones al interior de los ministerios que están dificultando una gestión exitosa. Entonces, claro, es una gestión política. Recordemos que el otro cambio de gabinete fue, no me acuerdo bien la fecha, pero inminente después del triunfo del rechazo. Entonces fue también con un proceso de mucho peso, pero con poco tiempo de procesarlo, si podríamos decirlo así. Yo creo que hoy día hay podría haber un ajuste que tiene que ver con un proceso más largo de lo que significó ese triunfo del rechazo, pero que también tiene que ver con la gestión. De hecho, el presidente, insisto, lo dijo hoy día o ayer, pero lo ha dicho constantemente que aquí lo que se busca son resultados. Y ojo, resultados que tienen que ir a la vida cotidiana de las personas, que podríamos decir seguridad, podríamos decir empleo, podríamos decir circunstancias, digamos, económicas generales, pero también la tramitación de reformas tan relevantes como la reforma tributaria o la reforma de pensiones, ¿verdad? Que son reformas para las que el gobierno no tiene los votos en el Congreso y que se pueden complicar, ¿verdad? Si efectivamente no se adaptan también a esta nueva realidad política. Claro, semana clave esta para la reforma tributaria que se vota en la Cámara. Pareciera que podrían estar los votos, pero donde no están es en el Senado. El Senado, exactamente. Entonces, aquí el punto es que ayer, o no me acuerdo, el domingo, claro, en Mesa Central, Analía Uriarte decía, el programa no se toca. El realismo, volvemos al realismo sin renuncia. Yo creo particular personalmente que el realismo es con renuncias. No existe el realismo sin renuncia. Y entonces, ¿cuál es la renuncia? La renuncia, porque claro, en el programa los titulares los podemos mantener igual, ¿verdad? Podemos decir reforma tributaria, reforma de pensiones y podemos seguir. Pero el punto es cómo se tramitan para que efectivamente tengan éxito esas reformas. Y ahí hay un diálogo con la oposición que el gobierno va a tener que realizar, ¿no es cierto?, en el caso de la reforma tributaria, porque efectivamente en el Senado no están los votos, y ese diálogo tiene que estar mediado, creo yo, por lo que hablábamos al principio, porque es lo que quiere el pueblo de Chile. O sea, el pueblo de Chile parece querer o parece caminar a una dirección y parecería, ¿no es cierto?, que el gobierno debería incorporar esa dirección justamente en su programa. Y por eso yo creo que el realismo es con renuncia, no sin renuncia. María José, más allá de estos debates, el tema de la reforma, el cambio de gabinete, este 11 de marzo se cumple un año del presidente Gabriel Boric en La Moneda, y en las encuestas hemos visto una mejoría en las últimas semanas. Hoy día el senador Iván Flores nos decía, quizás no es para celebrar, o sea, nadie podría celebrar un aumento de 2, 3 puntos, él insistía que siguen en el 30%, entonces un poco eh, eh, se reía de aquellos que han salido como a festejar estos aumentos, pero en la práctica lo que sí vemos es que los números han subido.
¿A qué le atribuye esta mejoría en las encuestas? Mira, yo creo que nuevamente la clave está en la gestión. Yo creo que los incendios fueron de alguna manera el ejercicio, los enlaces, la forma de gestionarlo, tuvieron un reconocimiento en la ciudadanía que a pesar de que cree que se pudo haber hecho mejor, rescata, digamos, una cierta forma de proceder, una cierta forma de trabajo. Y yo creo que el envión va por ahí, o sea, en cierto sentido, ¿no es cierto?, crece por ese lado, esa posibilidad de aumento. Yo creo que también el presidente cuando comienza, digamos, a realizar o a manifestar esta gestión de alguna manera más exitosa, vuelve a entrarle en el corazón a algunos de sus propios votantes, y yo creo que por ahí también puede subir, pero yo creo que en definitiva lo que es importante es cómo este gobierno procese y vaya, digamos, acercándose a un año donde efectivamente tenemos que ver resultados, la ciudadanía requiere resultados y no promesas. Entonces hay que ver quiénes son los mejores jugadores, digamos, para ese tiempo y después cuál es el juego o cuál es el diseño que deciden jugar. Usted nombró algunos, pero algunos jugadores que a su juicio deberían salir de la cancha sí o sí. No, yo no me gusta, fíjate, decir quiénes deberían salir o quiénes deberían entrar. Me parece que eso no es ni siquiera una decisión que uno pudiera pensar. Creo que la prensa ha hecho el trabajo, el que quiera leer lo que lo lea, pero creo que sí hay algunos ministerios donde, por una parte la gestión, pero por otro lado las tensiones internas dificultan un buen desarrollo de ese trabajo. Y eso creo yo que es algo que habría que analizar. Y considerando el año completo del presidente, ¿cree que ha ido de menos a más? Mira, no sé si de menos a más o de más a menos, no lo sé. Lo que sí podría decirte que fue un año particularmente complejo, o sea, y un año impensado. O sea, yo creo que nadie pensó, ni el gobierno, ni los que estamos en la oposición, ni los ciudadanos, pensaron que el gobierno se iba a encontrar con lo que se encontró el 4 de septiembre. Entonces, me parece que ese hito político, en cierto sentido, inmovilizó al gobierno durante un tiempo largo, y justamente este cambio de gabinete yo lo entiendo así, o sea, lo entiendo como el fin de un periodo de inmovilidad, de un periodo, en cierto sentido, de estupor, en cierto sentido, de quedar de alguna manera anonadado, digamos, por lo que ocurría, y empezar un movimiento nuevo. Entonces, si uno tuviera que evaluar el año del presidente Boric, creo que el 4 de septiembre es el hito, porque el gobierno del presidente Boric trabajó para el 4 de septiembre los primeros meses y luego procesó el efecto del 4 de septiembre los segundos meses. Entonces, obviamente, este año lo que le toca es la gestión que no fue digamos, de alguna manera, el elemento principal del año anterior. Y para este nuevo proceso ya se han dado como todas las señales de que el gobierno se va a mantener a raya, solamente se va a preocupar de que se lleve de la mejor forma posible. Pero de todas formas, María José, ¿cuánto permea esa sobriedad del momento que usted decía al comienzo, el que esto siga un buen camino, el que se haga bien, que terminemos con un buen texto? ¿Cuánto de esto termina beneficiando al propio gobierno? Y yo creo que, mira, siempre esta constitución va a estar, digamos, como en las antípodas del proyecto de constitución anterior. Y el gobierno se jugó por el proyecto de constitución anterior. O sea, esta a mí me cuesta creer que vaya a ser la constitución de este gobierno. O sea, si la constitución se desarrolla el proceso como parecería que hacia donde camina, digamos, yo creo que la identificación con el gobierno no va a ser una identificación alta con ese proceso. Va a ser un logro en el sentido que, claro, la va a haber firmado el presidente Boric, Ya. pero no va a ser su constitución, como si lo hubiera sido si la constitución anterior hubiera sido aprobada. La vez anterior, el gobierno se la jugó entera. Hoy día va a tener un rol presidente, que a mí me parece que es correcto, pero esta constitución va a ser una constitución que va a pertenecer más, digamos, a la ciudadanía, va a tener una distancia más bien, más grande, me parece a mí, con el gobierno, no solamente querida por el gobierno, sino que auspiciada por las circunstancias en las que se desarrolla este proceso constituyente y auspiciada justamente por el fracaso del proceso anterior. Yo creo que es en todas las, digamos, análisis que se puedan hacer de este proceso, es imposible no ver que este proceso es heredero, es hijo, es continuidad de un proceso anterior. María José, para terminar y considerando la cantidad de
noticias que tenemos por estos días, a qué cosas hay que estar atentos durante marzo, durante las próximas jornadas, que no hayamos comentado ahora, pero que sin duda van a estar marcando la pauta y probablemente las encuestas, lo que haga o no el gobierno, los cambios que se vengan. Mira, yo miraría en el corto plazo el 8M. Creo que hay una encuesta importante que pone en cuestión la característica de feminista del gobierno. Entonces creo que ahí hay que observar un fenómeno que puede tener, digamos, más largo trazo, porque quizá esa mirada feminista está poniendo el ojo en los problemas donde las mujeres no consideran como esenciales. Entonces yo creo que ahí hay que ver cómo se procesa ese aspecto. Obviamente la reforma tributaria y la reforma de pensiones, y fundamentalmente cómo se vaya desarrollando el proceso constituyente, cómo se vaya realizando la franja, cuál sea la proporción o el equilibrio en la elección de esos convencionales, porque si esos convencionales, siempre digo convencionales, tengo como el nombre como interiorizado, Ya todos nos sí, confundimos. sí, se eligen en un determinado equilibrio, esa es una circunstancia, pero si las elecciones terminan favoreciendo fuertemente a un sector o a otro, esa es otra circunstancia. Entonces, creo que ese devenir del proceso constituyente tiene mucho todavía por lo que observarse y tiene muchos elementos que están todavía en desarrollo, que son procesos en desarrollo. Y después creo que como un proceso mayor, nosotros no debemos dejar de observar nunca que la democracia en Chile y en el mundo y en América Latina está en crisis. Y esa crisis de la democracia es un problema, es un desafío que tenemos que poner sobre la mesa. No nos vaya a pasar que enfocándonos, ¿cierto?, en los problemas concretos, digamos, específicos que estamos viendo en el proceso constituyente, en las reformas, nos olvidemos que existen ciertos condicionamientos o ciertas condiciones que favorecen los populismos. Y esos populismos los tenemos, creo yo, en la vuelta de la esquina. Entonces hay que tener una conciencia muy importante de los riesgos que tenemos para acotarlo y para vivir este periodo con una responsabilidad que ya no es solamente respecto de un proceso específico, sino en términos amplios respecto de la fragilidad que parece tener la democracia en el mundo y en nuestro país. Bueno, ahí la principal alerta que uno podría ver es esta caída en la valoración a la democracia que también muestran los sondeos del último tiempo. Exactamente. Mira, la falta de seguridad, la crisis económica, los procesos constituyentes y la falta de liderazgo son elementos que se identifican en todos los lugares del mundo como favorecedores de las crisis de la democracia. La vociferancia y los elementos que nosotros hemos visto en el último año favorecen también los populismos. La fragmentación favorece los populismos. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos rondando fantasmas que pueden en cierto sentido convertirse en protagonistas. Entonces yo, cuando tú preguntas, ¿a qué estemos atentos a lo contingente, estemos atentos a la actualidad, pero no dejemos de estar atentos a lo que está un paso más atrás, pero respecto de dónde se juega todo lo que sucede un paso más adelante. Eso, muchas noticias en desarrollo, nosotros las estamos siguiendo siempre de cerca, María José. Gracias por habernos acompañado hoy día y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien, buen comienzo de año. Muchas gracias igualmente y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados como siempre a que sigan aquí con nosotros en emol.com.